impulsando y fortaleciendo el desarrollo sostenible y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, FECOPROD presenta Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. Hola a todos, estamos acá en el programa Caminos al Desarrollo. Yo soy Jorge Martínez, biólogo, asesor en temas de cambio climático, medio ambiente y desarrollo sostenible de FECOPROD. Nuevamente siguiendo un poco en la continuidad de estas charlas y estas presentaciones que estamos haciendo en materia de lo que es cambio climático, cuáles son las implicancias del tema de cambio climático, de la convención, de los acuerdos internacionales que se firman, de las publicaciones. Ya tuvimos 3 programas hablando un poco del tema y evidentemente el tema es tan amplio que puede llevar muchos más programas, pero bueno, estamos concluyendo un poco así una serie de estos programas del tema específico de lo que es cambio climático, de lo que ya estaba comentando un poco recién. Y en el anterior programa nos estuvo visitando el ingeniero Ulises Lovera, que se había comprometido a venir nuevamente, que está acá presente con nosotros de vuelta, así que muchísimas gracias por estar presente nuevamente acá, ingeniero Ulises Lovera, que es director nacional de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de MADES. Y también en tu nombre un poco agradecer siempre al MADES por la predisposición que tiene para colaborar y trabajar conjuntamente con el sector privado y básicamente con FECOPROD y con las distintas cooperativas que tenemos también acá entre los socios de FECOPROD. Así que muchísimas gracias nuevamente, ingeniero, por participar. En esta oportunidad queremos hablar un poco de lo que son las últimas negociaciones internacionales que se están dando, y lo primero que queremos saber un poco en base a todos estos acuerdos internacionales y convenciones internacionales que se dan. Sabemos que está por cumplir casi 30 años la Convención Marco de Naciones Unidas de que entró en vigencia. Hubieron seguramente cientos y cientos de reuniones. Entonces sí podríamos hacer una retrospectiva de desde dónde comenzó y dónde estamos. Así que gracias nuevamente y comenzamos un poco con esa pregunta, ¿verdad? Muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Muchas gracias a la FECOPROD porque nos estás invitando 2 veces de seguido al programa. Ahora para nosotros para el Ministerio del Ambiente es un honor y estamos muy agradecidos de poder utilizar el espacio de ustedes para poder conversar con el sector cooperativo de lo que es cambio climático. Sí, efectivamente, ¿verdad? En junio de este año 2022 se va a cumplir 30 años de la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que vino a ser el corolario de una serie de conversaciones y preocupaciones globales sobre cambios en el clima que se fueron dando desde finales de los 70. Y la convención adoptada en Río, porque fue adoptada en Río en 1992, lo que hace es, ¿verdad?, reconocer la existencia de un cambio climático, o sea, reconoce que existe un cambio climático y a la vez dice que ese cambio climático se debe a una sobreemisión de gases de efecto invernadero causados básicamente, o sea, esa sobreemisión está causada básicamente por acción antropógena, acción del ser humano. Esa convención fue ratificada por casi todos los países del planeta, y de hecho la ratifican más de 195 países, y uno de esos 195 países que lo ratificó fue el Paraguay, que lo ratificó en el año 1993, o sea, a los 1 año de que la convención ya fue adoptada, Paraguay ya ratificó esa convención, o sea, somos parte de la convención desde 1993. Con una evolución, mira, yo veo evoluciones interesantes, aunque los resultados no sean todavía tan auspiciosos, ¿verdad? Y una evolución interesante para nosotros como Paraguay puede ser que al comenzar la convención, o sea, la convención habla mucho de las emisiones de gases de efecto invernadero y se enfoca a lo que se llama mitigación, es decir, a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y se habla de la vulnerabilidad y se hace muy poca mención en la adaptación al cambio climático. Hasta que en la COP7 de Marruecos en el año 2001, en base a un informe que hizo el IPCC, semejante al que publicó ahora en marzo sobre adaptación y vulnerabilidad, donde se habla expresamente, demuestran que los ecosistemas ya han sido modificados a consecuencia del cambio climático y exhorta que ahora no solamente, a partir de ese momento, es necesario que nos adaptemos al cambio climático. O sea, a partir de ahí, el 2001, la COP7 es como un hito donde empieza a volcarse también
la necesidad de que los países miembros de la Convención empiecen a generar adaptación al cambio climático. Y ahí viene otro elemento importante de la evolución. Históricamente, los fondos que se destinaban a la acción climática, de los fondos que se destinaban a la acción climática, 97% iba destinado a mitigación y solo 3% a adaptación. Hoy día se está mudando, eso se está moviendo, está aumentando. La intención es que llegue a ser paritario, o sea, una evolución también en la Convención. Otra evolución importante es los fondos para acción climática, o sea, el cambio climático, eso es muy importante decirlo, ¿verdad? El cambio climático, este cambio climático, este calentamiento global producido por emisiones de gases de efecto invernadero, hay responsables, países responsables, la mayoría del hemisferio norte, y nosotros los países del hemisferio sur en su mayoría somos víctimas de esas emisiones globales. Hay básicamente menos de una decena de países que son responsables de la 3/4 parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esos países, ¿verdad?, también quieren que nosotros aportemos reduciendo nuestras emisiones. Entonces empezamos también a hacer exigencias, empezamos a exigir también a los países en desarrollo. Y también se ha logrado que los países desarrollados se comprometan a lo que se llama la meta de financiamiento climático. Ellos en la COP de Cancún del año 2009 se comprometieron a que a partir del 2015 iban a destinar $100.000 millones anuales para la acción climática durante 5 años. Destinaron mucho dinero, pero no alcanza $100.000 millones anuales. Pero ya una evolución. También en principio esos 5 años, parte de ese dinero fue préstamo y no donación, y queríamos que sea donación. O sea, debería ser donación. Bueno, ahora en este nuevo quinquenio se está ajustando a que se pueda cumplir esos $100.000 millones y a que sea donación y no préstamo. O sea, ha habido una evolución en las acciones a beneficio, como que para compartir las responsabilidades, no solamente compartir las responsabilidades, sino también facilitar a países en desarrollo, en base a nuestras circunstancias nacionales, el cumplimiento de esas responsabilidades. También parte de esa evolución se da en que para poder reducir esa emisión de gases de efecto invernadero tenía que haber un protocolo, un procedimiento. Y se aprobó un protocolo en 1997, el protocolo de Kioto, pero que no fue del todo efectivo. Entonces también se fueron ajustando elementos hasta llegar a París al año 2015, donde se aprobó lo que hoy se conoce como el Acuerdo de París, que tiene elementos que se orientan a llegar realmente a una reducción de gases de efecto invernadero, pero también el Acuerdo de París plasma lo que la Convención no plasmó, plasma la necesidad de aumentar la resiliencia, o sea, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático. O sea, hay ya un artículo consagrado a la adaptación en el Acuerdo de París, otra evolución para países como nosotros que somos víctimas del cambio climático. E incluso el artículo 8 del Acuerdo de París lo consagra las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático. O sea, nuevamente para nosotros países víctimas, y estamos sufriendo, o sea, hoy ya no tanto, ¿verdad?, en estos últimos días no tanto, pero hemos sufrido 3 años de sequía prolongada que afectó al sector productivo privado y al sector de comercio. Nuestros ríos ya casi no eran navegables, ¿verdad? Y esos son daños ocasionados por el cambio climático que los responsables deberían resarcir a países víctimas como el Paraguay. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente muy interesante todo lo que nos estás comentando, esta retrospectiva un poco de lo que es la Convención de Cambio Climático. ¿Cuáles son las implicancias de lo que se decidió en Glasgow? ¿Y por qué es importante que los distintos países, incluyendo también Paraguay, participen en este tipo de eventos internacionales que conocemos como Conferencia de las Partes? Exactamente. La Conferencia de las Partes, como bien lo dijiste, es el máximo órgano de gobernanza de la Convención. Así como las cooperativas tienen su asamblea, que se hace anualmente, la Convención Marco de las Naciones Unidas tiene su Conferencia de las Partes, que también se hace anualmente. Y en la Conferencia de las Partes se toman decisiones, todas enmarcadas dentro de la letra o de la Convención Marco o del Acuerdo de París, y que tienen implicancia en las partes que han ratificado. O sea, todo lo que ahí se decide tiene implicancia en las partes ratificantes de la Convención o del Acuerdo de París. Normalmente lo que hacen estas conferencias de las partes es operacionalizar lo acordado en la Convención. Y es muy importante porque ahí se toman decisiones que pueden afectarnos o pueden beneficiarnos en la forma en que surja el acuerdo. Y si uno no está presente, si los países no estamos presentes, después termina ocurriendo lo que muchas veces decimos: se aprobó esto en la Conferencia de las Partes, tal, ¿y por qué nosotros tenemos que hacer eso? ¿Y por qué se aprobó? ¿Y qué hizo Paraguay? Y no se fue Paraguay. O
Se fue Paraguay, pero Paraguay se fue solo. ¿Y para qué se quieren ir tanto? Los países normalmente llevan delegaciones y no la llevan de balde, ¿verdad? Llevan delegaciones que generalmente integran 50, 70, 100, 400 personas. ¿Y por qué se llevan tanta gente? Paraguay no lleva ni por ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué se va tanta gente, Jorge? Porque una conferencia de las partes de la convención tiene aproximadamente, de hecho los hacen 4 reuniones en una, y la agenda de cada reunión tiene aproximadamente 17 puntos, estamos hablando más o menos de cerca de 70 temas que se tratan, ¿verdad? Y no se tratan todos juntos en plenario, sino se tratan en grupos de contacto que se hacen al mismo tiempo, y tiene que llevar gente que pueda participar y que sepa del tema, ¿verdad? Paraguay llevó una delegación que llegaba a 20 personas, ¿verdad? No podemos, con mucha sinceridad, decimos de que no pudimos estar en todas las mesas, estuvimos en las más importantes, estuvo en lo que se llama el grupo de trabajo conjunto de Coronivia sobre agricultura, que es la instancia que toca los temas de agricultura en la convención. Estuvimos presentes, ¿verdad? Un tema clave para nosotros. Estuvimos presentes en lo que tiene en los temas de adaptación, de pérdidas y daños, en los temas de mercado de carbono, que es muy importante también para Paraguay, en los temas de transparencia, pero no estuvimos en todos los temas. Y es importante porque por lo menos en estos temas pudimos tratar, aliados con países amigos, de que los párrafos sean lo más beneficiosos para nosotros. Como poner un ejemplo, se ha logrado nuevamente duplicar el fondo de adaptación, o sea, los fondos para la adaptación al cambio climático se aprobaron su duplicación ahora en Glasgow. Es una decisión muy importante. Otra decisión importante es que se operacionalizó los artículos vinculados a los enfoques de mercado y no mercado de carbono, y en ese proceso de operacionalización, en lo que tiene que ver con uno de los mecanismos, los mecanismos de mercado, por llamarlo de alguna manera, que eran el principal financiador de la adaptación. Antiguamente, una transacción en un mecanismo de mercado, de esa transacción el 2% se destinaba al Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Ahora se acordó que el 5% de cada transacción de venta de crédito de carbono va a ser destinado a la adaptación. Aumenta ese fondo y es muy importante para países en desarrollo como el nuestro, que somos vulnerables al cambio climático, que haya más plata para la adaptación. También se aprobó la nueva meta, o sea, se aprobó la construcción de una nueva meta de financiamiento global que tiene que aumentar esos 100.000 millones que te hablaba en el bloque anterior, ¿verdad? O sea, se aprobaron elementos importantes en Glasgow, y si nosotros no estamos, nosotros ya somos beneficiarios o perjudicados, ¿verdad? Damnificados de lo que decían otros países. Entonces es muy importante que estemos ahí, que podamos incidir en esas decisiones, de manera a también tratar de defender a nuestra economía nacional, a nuestra sociedad paraguaya y también al ambiente en general con sus características, con sus circunstancias nacionales, como habla la Convención. Estas reuniones de la COP se realizan año tras año. ¿Este año se tiene pensado de vuelta y a qué se apunta con esta reunión de este año? Este año está nuevamente, por supuesto, está programado, va a ser en noviembre, va a ser en Egipto, la COP27. Tenemos que definir el monto de la meta de financiamiento global, o sea, cuánto tienen que poner a partir del 2025 los países desarrollados. Vamos a ir a evaluarles si cumplieron, hasta ahora ya han cumplido por lo menos en los 100.000 millones y en la calidad de esos 100.000 millones. También vamos a tocar temas importantes vinculados a la adaptación al cambio climático. Pero la agenda gira en otros elementos más, pero adaptación, pérdidas y daños también. En lo que hace a pérdidas y daños vamos a tener una importante discusión. Se operacionalizó ahora lo que se llama la Red de Santiago, o sea, ahora ya existe una instancia que tiene que evaluar las pérdidas y daños, y ahora tenemos que ya pelear por el resarcimiento. Eso va a ser un tema muy importante también que se va a tocar ahora en la COP27 de Egipto. ¿Hay reuniones preparatorias previas a esta reunión de la COP donde ya se van discutiendo los temas, o directamente todo se trata en la COP? No. La convención tiene lo que ellos le llaman los órganos subsidiarios, el órgano subsidiario de implementación y el órgano subsidiario de asesoramiento tecnológico y científico. Se reúnen siempre a mitad de año. Va a haber reuniones en junio de estos dos órganos subsidiarios, y ellos básicamente son los que preparan la agenda. O sea, esta reunión va a ocurrir en junio. Vamos a tratar de participar porque siempre la cuestión de costos es una limitante para países en desarrollo como el nuestro.
Y ya me pongo a disposición para este mismo programa o programas similares que tengan la FECOPROD o el sector productivo para venir a compartir lo decidido a finales del mes de junio, principios de julio. Porque ahí no se toman decisiones, sino lo que se hace es se plasma qué es lo que se acuerda qué es lo que se va a plasmar en la agenda con la hoja de ruta del tratamiento de esos temas, ¿verdad? Entonces ahí yo ya voy a poder contarle a la audiencia, esto es lo que va a pasar en noviembre en Egipto. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Realmente hay demasiado mucho por conocer todavía de todo lo que este mundo de las negociaciones, de los temas técnicos científicos, y esperemos que en algún momento puedan participar nuevamente en el programa Camino al Desarrollo con nosotros, ¿verdad? Vamos a ir cerrando este bloque, adelantando un poco lo que se viene, donde vamos a estar conversando con uno de los especialistas que trabaja en la Dirección de Cambio Climático, para conversar sobre lo que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Paraguay, para ver de por qué se preparan estos inventarios, qué sectores son cuantificados y cuál es el nivel actual de emisiones de Paraguay. Estamos de vuelta en este tercer y último bloque del programa Camino al Desarrollo. Está con nosotros el ingeniero Aldo Zuna, quien es técnico especialista en la parte de inventario de gases de efecto invernadero. Trabaja en el Departamento de Inventarios y Reportes de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES. Así que le queríamos dar primeramente la bienvenida a Aldo. Gracias por estar acompañándonos también acá. Y si nos podrías comentar un poco algo que hace rato el ingeniero Ulises Lovera también nos mencionó, que son los inventarios de gases de efecto invernadero, a los efectos de que la gente pueda comprender y entender qué es un inventario, para qué se hace, qué se cuantifica en un inventario, y poder conocer un poco, digámosle en palabras simples, de qué se trata eso. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo es? Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, un inventario nacional de gases de efecto invernadero es un compromiso nacional, es un compromiso asumido por el país al ratificar la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es una herramienta que nos permite contabilizar las emisiones y absorciones de todas las actividades humanas dentro de un territorio, en este caso el territorio nacional, y en un periodo dado, ¿verdad? El inventario nacional es, como vuelvo a repetir, un compromiso nacional que nos permite y nos brinda información útil para la mejor toma de decisiones ante la acción climática del país. Pero no solo es un compromiso nacional y no solo nos ayuda a esta acción climática, sino que también tiene otros co-beneficios, como que nos brinda información útil de los principales sectores económicos del país, nos brinda información útil para el desarrollo de planes económicos, informaciones útiles para gestionar otras problemáticas ambientales y además para identificar brechas en las estadísticas nacionales. Es un punto que quiero recalcar, ya que a través de este proyecto nosotros también estuvimos participando, por ejemplo, en las mesas de trabajo de las boletas censales del Censo Agropecuario Nacional que se va a realizar próximamente. Estuvimos trabajando de manera conjunta con el Infona para la generación de nuevos mapas de uso de la tierra, y también los otros equipos técnicos estuvieron trabajando en las mesas para la mejora y en los cambios de actualizaciones del balance energético del Viceministerio de Minas y Energías. También me preguntaste qué sectores abarca. El inventario nacional abarca todo tipo de actividades humanas generadas dentro del país, y las agrupan 5 sectores. La agrupan el sector energético, que se basa en el consumo de combustibles fósiles en su gran medida, también un poco de biomasa, de energía de la biomasa, de industrias, procesos industriales y uso de solventes. El sector de agricultura y ganadería. En el sector de agricultura y ganadería ingresa un poco el proceso digestivo, el gas generado en el proceso digestivo por el ganado, todo tipo de ganado, menor y mayor, que se llama fermentación entérica, un poco de los gases emitidos por el estiércol, un poco de uso de fertilizantes, el cultivo de arroz. Y luego está el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que reporta o cuantifica más bien las emisiones, pero también las absorciones generadas en el uso de las superficies del país, ya sean bosques, ya sean pastizales, pasturas, tierras de cultivo y otros usos como asentamientos, humedales y otras tierras, ¿verdad? Y el último sector, que es el de residuos.
Eso básicamente es un inventario nacional que es un proceso cíclico y participativo, ya que aglutina a los actores claves de cada uno de estos sectores que te mencioné anteriormente. Y en base a esas emisiones y absorciones que tenemos cuantificadas en el país, ¿se sabe un número de cuánto es lo que emite Paraguay y absorbe también? Sí, Paraguay ya viene realizando 6 inventarios nacionales a lo largo de los reportes que fue presentando ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. El último fue del IVA 3, del tercer informe bienal de actualización, y este último tuvo un periodo de tiempo de 1990 al 2017. Entonces nuestra última información actualizada es del año 2017, donde Paraguay estuvo emitiendo alrededor hablamos de una emisión neta, ya que es un balance entre emisiones y absorciones de 49 millones de toneladas de CO2 equivalente, que es alrededor del 0,09% de las emisiones a nivel mundial. Y lo que vos mencionaste, o sea, tenemos una emisión de 49 millones de toneladas dividido en los distintos sectores, o sea, sumando todos los sectores, haciendo un balance, tenemos 49 millones de toneladas por año. Exactamente, es la sumatoria de los 5 sectores que te mencioné anteriormente. El sector que presenta una mayor contribución es el de agricultura y ganadería, seguido por el uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura. Hay que recordar que en este segundo sector, también están las absorciones, y es normal que sea agricultura y ganadería porque somos un país agropecuario. En el inventario se refleja la realidad de un país. Sería un poco incoherente que sea otro sector, ya que nuestro sector productivo principal y el que más nos genera aportes en todos los sentidos es el sector agropecuario. Y decime, en caso de que alguno de los oyentes o alguien que está escuchando acá, los televidentes, necesiten mayor cantidad de información acerca de todo lo que es esta información que nos está citando, los sectores, las emisiones, las absorciones, o probablemente información de cómo se hicieron las publicaciones que existen de los inventarios, ¿a dónde se tenía que recurrir para poder acceder a esto? Al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dirección Nacional de Cambio Climático. Se puede recurrir de forma física para obtener mayor información, pero también está la página web. En la página web se encuentran actualizadas todos los reportes hechos por el país para poder acceder de manera mucho más fácil y poder descargar los documentos. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por tu participación. Realmente muy interesante lo que nos estuviste comentando acerca de la cantidad de emisiones que se generan en Paraguay. Recalcamos, nos mencionaste, son 49 millones de toneladas, que representan aproximadamente el 0,09% de todo el mundo. Entonces, podríamos decir que es un número mínimo, pero también somos un país pequeño, por lo cual sería bastante lógico también que nuestro nivel de emisiones sea mínimo, ¿verdad? Entonces, seguramente los televidentes o alguien que esté interesado en tener mayor información va a estar contactando o entrando en las páginas, en la página web del propio MADES y de la Dirección de Cambio Climático, a los efectos de obtener algún tipo de publicación e información sobre los inventarios. Así que muchas gracias también por tu participación, así como el del ingeniero Ulises Lovera, que también estuvo en los bloques anteriores. Y con esto estamos cerrando lo que es la edición del día de hoy de Caminos al Desarrollo del programa de FECOPROD, y todo lo que estuvimos conversando un poco en estos 4 programas sobre el tema de cambio climático. Ahí hay muchos temas específicos de lo que podríamos ir hablando de la convención y las distintas cosas, de lo que nos estaba contando el ingeniero Lovera, el ingeniero Osuna también. Así que vamos a estar seguramente a futuro nuevamente para proveer esta información sobre lo que se hace en materia de cambio climático y desarrollo sostenible desde el MADES. Y le agradecemos muy formalmente a la participación de ambos panelistas que estuvieron acá con nosotros. Así que nos vemos en el próximo programa y sigan siempre el programa de Camino al Desarrollo, programa oficial de la FECOPROD. Impulsando y fortaleciendo el desarrollo sostenible y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, FECOPROD presenta Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD.